Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 160 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A lo largo de todo el año, aunque sobre todo, ¿no? En épocas de verano, millones de personas recorren los distintos caminos que recorren la ruta jacobea hacia Santiago de Compostela en una de las rutas de senderismo más famosas, no solo de España, sino evidentemente de Europa y del mundo. Sin embargo, esta famosa ruta que nos lleva hasta Santiago de Compostela, el famoso Camino de Santiago, no es una creación moderna, no se inventó hace un año ni hace un par de décadas. Es una ruta que se sigue haciendo y prácticamente, ¿no?, en las mismas condiciones desde hace siglos, desde la Edad Media. Así que me parecía que esta era una temática súper interesante para dedicarle un podcast y ver cómo surgió, ¿no? Cómo surgió el Camino de Santiago y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos hasta llegar a la actualidad. Y por ello, para hacer este programa especial sobre la historia y meteorología detrás del Camino de Santiago, hoy he tenido el placer y el honor de contar en el programa con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Javier Ortiz Rodríguez, graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Historia de las Religiones y guía de rutas misteriosas. ¿Qué tal estás, Javier? Buenas tardes, Óscar. Gracias por invitarme de nuevo, por volver a estar aquí. Para mí es un placer y un honor. Y nada, pues vamos a realizar un viaje muy especial, ¿no? Seguramente un viaje que nos va a decir mucho sobre lo que somos nosotros mismos, sobre nuestra identidad, nuestro origen y quién sabe si nuestro destino final. Pues sí, muy bien dicho. Y para los que no te conocían, tú estuviste aquí ya hace unos 6 meses, creo, para grabar un programa increíble sobre el rey Alfonso X el Sabio. Así que les dejo el enlace a nuestros espectadores en YouTube con una tarjeta que podrán ver en la parte superior. Y por supuesto, te agradecemos muchísimo a ti, Javier, por haber venido de nuevo aquí para crear este programa. Fantástico, pues. Así que ya saben que le den ahí al buen rey Alfonso X el Sabio, que también merece mucho saber quién realmente fue ese magnífico rey. Mm. Para empezar, yo creo que deberíamos remontarnos al origen de todo y buscar el origen histórico de esta ruta, de este Camino de Santiago. Háblanos acerca de ese origen en el siglo IX y cómo empezó todo. ¿Qué tiene que ver el obispo Teodomiro, el rey Alfonso II de Asturias? Háblanos un poco de todo. Bien, hablar del Camino de Santiago es remontarse incluso antes de esa época, antes del siglo Ujú. IX. Es verdad que todo comenzó, vamos a decir, en base a la historia en el siglo IX. Pero hay que remontarse realmente al siglo I de nuestra era y hay que meterse en un poco en el mundo de la cosmovisión legendaria que va al final a sustentar todo el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago es especial precisamente por ese pensamiento mágico del mundo que los seres humanos tenían y el significado luego, que luego lo hablaremos más adelante, político que va a tener. Todo arrancó en el siglo I, cuando efectivamente Cristo, tras pedir a los apóstoles, ¿no?, que hagan ese gran viaje, ¿no?, y predicar el cristianismo, el apóstol Santiago resulta que termina en España. Viene aquí a Hispania, a los confines occidentales de Europa, ¿no?, al Finisterre de los romanos, ¿no? Y nada, pues se dedica a realizar una predicación por aquí que no va a resultar muy buena, no va a ser nada fácil, los resultados no serán, lo dicho, no serán positivos, y regresará después a Tierra Santa para allí ser, como la mayoría de los apóstoles y de los cristianos en aquella época que eran perseguidos por Roma, pues martirizado. Martirizado. Santiago el Mayor, ¿no?, uno de estos apóstoles, que fue el que, como digo, estuvo en Hispania, será decapitado cuando regrese a Tierra Santa por orden romana. Y ahí es cuando comienza realmente la gran leyenda del culto al apóstol aquí en nuestras tierras, porque
ya que él predicó por aquí, aunque no le fue muy bien, sus discípulos van a decidir viajar, coger su cuerpo para obviamente darle una sepultura digna y traerle a las tierras en las que predicó, o por lo menos lo intentó más o menos. Cogerán una barca, cruzarán todo el Mediterráneo de oriente hacia occidente, cruzarán las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y bueno, pues van a subir por la parte de Lusitania, la parte de Portugal, y van a llegar a las tierras gallegas. Entonces, bueno, incluso en Galicia hay un culto muy interesante a las rocas que tiene que ver con precisamente esta llegada de los restos del apóstol, puesto que parece que la barca fue atada a una roca para no sufrir esa terrible Costa da Morte, que por eso se llama así, ¿no? Por todos los naufragios que ha tenido y lo peligrosa que es. Y bueno, en fin, llegó el apóstol Santiago y fue enterrado allí, fue enterrado por sus discípulos. Le metieron, vamos a decir, tierra adentro en un bosque, el bosque del Libredón, y allí fue sepultado. Lo que pasa que la leyenda dice después que fue olvidado su tumba. Nunca, o sea, se fue enterrado allí, pero realmente no se supo que allí estaba enterrado hasta que en el siglo IX aparecieron unas estrellas fugaces en ese bosque. Y un hombre llamado Pelagio resulta que las contempló. Veía como unas bolas de fuego sobre una especie de túmulo y entendía que eso tenía que ser algún tipo de señal divina. Al final se lo comunicó al obispo Teodomiro, el obispo de esa zona de Hispania, del norte de Hispania, y ahí es cuando descubren que hay una sepultura y en dicha sepultura, en dicha tumba, ven pues la descripción de, efectivamente, Santiago, Jacobo, hijo de tal, ¿no? Y ahí es cuando nace todo esto. Al raíz de este descubrimiento, claro, se lo comunica, el obispo Teodonimo se lo comunica al rey, a Alfonso II, es Alfonso II el rey de Asturias, Alfonso el Casto, y él va a decidir peregrinar a ese lugar para verificar si esos restos que habían comentado, ¿no? Que habían encontrado, pues eran realmente los del apóstol, porque era un verdadero milagro. Tenemos que entender que en esa época vamos a decir, los reinos cristianos, o la cristiandad hispana, para ser más exactos, estaba muy debilitada por la presión islámica, ¿no? Necesitaban verdaderamente un milagro para que Asturias consiguiese ser fuerte y, obviamente, saber que en ese Finisterre, en esos confines del reino occidentales, ya en la costa donde muere el sol, estaban los restos de uno de los 12 apóstoles, pues claramente tenían que comprobarlo, porque si era así, era como la señal divina de que no podían desvanecer a pesar de la oscuridad que estaban viviendo y de los malos momentos, ¿no? Había que además incluso luchar porque ese culto pues no desapareciese y porque por alguna razón estaba allí. Así que es más, es muy interesante cómo Oviedo o Betao va a ser la nueva Toledo. Es decir, los reyes de Asturias, en este caso Alfonso II también, se van a ver como los herederos del reino godo de Toledo, que ya es un reino obviamente cristianizado. Bueno, pues lo dicho, ser la segunda Toledo ya en las zonas del norte, con la idea esa de que algún día se podrá intentar restaurar el reino perdido, pues el apóstol fue como un mensaje providencial para llevar a cabo lo que las crónicas asturianas empezaron a llamar la restauración del reino perdido. Mm. Y yo creo que ahora que has mencionado esta tumba la supuesta tumba, mejor dicho, del apóstol Santiago, quería que nos comentaras brevemente acerca de qué es lo que te parecen las teorías que señalan, teorías actuales, ¿no? Del siglo XXI, que señalan que ahí no estaría enterrado verdaderamente el apóstol Santiago, sino estaría enterrado Prisciliano, que era el líder de una herejía cristiana que se dio ¿no? en esos primeros siglos de formación del Mm. cristianismo, como era el priscilianismo. ¿Tú qué crees? ¿Es Prisciliano el que está verdaderamente enterrado ahí? Claro, esa es una teoría muy interesante que siempre que uno intenta investigar o aprender sobre la importancia histórica de este camino, pues termina cruzándose con ello. Con si realmente los restos que hoy en día se adoran en Compostela son los originales, y más teniendo en cuenta que si hoy en día vamos a la catedral, vemos el sarcófago de plata, ese sarcófago de plata no siempre ha estado ahí. Se ve que luego pues fue enterrado, ya existiendo Compostela y demás, fue enterrado por miedo a distintos ataques, incluso se llegó a perder los restos del apóstol, luego los encontraron tiempo después y hoy en día son los que vemos. Entonces, al final, claro, es muy difícil pensar que realmente toda esta leyenda fue cierta, que realmente se hayan mantenido los restos del apóstol durante tantos y tantos siglos con la historia de España en sí, ¿no? Y todas las cosas que han cambiado.
Así que posiblemente no esté ahí. Lo siento por los católicos y cristianos, a mí me encantaría que esté ahí, pero es posible que no. Pero aún así, fíjate, a mí es una teoría que me ha quitado el sueño, porque creo que eso da igual, sinceramente. Posiblemente sea este Pristiliano, porque curiosamente Pristiliano hizo un poco la labor de Santiago. Efectivamente fue líder de, bueno, para ese momento, pues una secta de herejía y demás, pero aún así esta comunidad hereje, para la Iglesia de Roma, quiero decir, por supuesto, resulta que este hombre decidió realizar muchas peregrinaciones al resto de Europa de evangelización, de predicar el cristianismo, o su manera de verlo, y tuvo bastante éxito, es decir, tuvo bastantes adeptos. Y luego, claro, después de haber hecho esta misión, pues regresó a la tierra donde venía, que parece ser que era gallego. Entonces, es interesante cómo la figura del apóstol Santiago y el cristiano están conectadas en ese sentido, la idea de expandir esa palabra de Dios. Y bueno, pues yo creo que al final, como decía, no es tan importante si se descubriese realmente que sí, 100%, no están aquí los restos del apóstol. El Camino de Santiago está tan envuelto en tantas cosas, tiene una losa de la historia tan pesado, se ha creado tanto a raíz de él, significa tanto, es tal el significado profundo en la identidad y el trasfondo espiritual hispano y europeo, que un descubrimiento de veracidad de unos restos óseos no va a cambiar todo lo que hay envuelto ahí. Sí, en ese sentido, quería decir que evidentemente hoy en día, de los millones de personas que recorren cada año el Camino de Santiago, estoy seguro de que la mayoría simple al menos no son creyentes, me refiero, no hacen el camino con un sentido religioso, sino lo hacen como una actividad lúdica más y como una actividad, pues eso, de actividad física o una actividad lúdica, pero no es que sean unos devotos y por eso hacen una peregrinación religiosa. Así que con esto quiero decir que el Camino de Santiago es mucho más que un trayecto de fe, es un trayecto, pues eso, de ocio, es un trayecto lúdico, un trayecto, pues, para ponerte a prueba, ¿no? A nivel físico, así que hay que verlo como eso. Sí, sobre todo, bueno, no sé si estamos adelantando, pero realmente el Camino de Santiago, más allá de la fe, más allá de lo lúdico, más allá del sentido de aventura, que hoy en día impera más eso, el Camino de Santiago es un camino interior. O sea, Mm. esa es la real importancia. Es un camino hacia ti mismo. Es una prueba que en el mundo físico te hace librar la prueba más importante, que es la prueba interior, la prueba de la búsqueda y el encuentro con uno mismo. Entonces, aquel que peregrina hacia Compostela va en busca de sí mismo. Y para mí, y yo creo que para el resto de las personas, aunque no sean conscientes de eso es realmente lo importante y eso es lo que seguramente Dios, vamos a decirlo así, quiere en la persona que peregrina a Compostela. Mm. Y ahora vamos a volver un poco por el camino cronológico, porque resulta, ¿no?, que hemos hablado acerca de cómo se originó, digamos, la tumba del apóstol, pero ¿cuándo y cómo empezaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela por parte de todos los Ujú. peregrinos, ¿no? Como fuente de perdón de los pecados. Claro, más allá de lo que hemos contado, de esos orígenes mítico-legendarios y del descubrimiento real, vamos a decir real, de la primera peregrinación como en la historia, que luego hablaremos, si quieres, de los distintos caminos, pero a partir de ahí nace el primer camino de Santiago, que es hoy en día conocido como el camino primitivo, desde Oviedo a Compostela, porque es el camino que hace Alfonso II el Casto, rey de Asturias, hasta allá, ¿verdad? Es más, hay incluso una novela muy interesante llamada La Peregrina, una novela histórica que trata sobre ese primer camino. Bien, claro, a partir de este momento, encima, que el primer peregrino de la historia de Compostela encima es un rey, pues hace que muchas personas, muchos cristianos, vamos a decir, de estamentos inferiores, pues decidan peregrinar también pues, para contemplar la tumba del apóstol. Y esto va a ir creciendo y creciendo hasta el punto de ya el bosque en el que se encontró esta tumba perdida desaparecerá, se construirá una ciudad, la ciudad de Compostela, que, por cierto, Compostela por el campo de la estrella. Es decir, el campo de la estrella donde se habían visto esas estrellas Mm, fugaces en dicho campo. Que luego, más allá de este nombre legendario que se le ha dado, porque es Santiago en el campo de la estrella, por lo dicho, las estrellas fugaces que se mm, encontraron en ese campo, resulta que una de las cosas más fascinantes que tiene el camino es que es el camino de las estrellas. También se le conoce así como el camino de las estrellas, porque es la senda de la Vía Láctea. Los peregrinos se guiaban
siguiendo la Vía Láctea por la noche hacia la tumba, o sea, te marcaba cuál era el camino. Pero bueno, si quieres luego vamos a temas más simbólicos. Ujú. No me quiero desviar tanto, pero ya voy adelantando cositas, ¿no? Bien, pues empezó a haber cada vez más peregrinos que iban a ese lugar, por tanto la riqueza hizo que se construyese un santuario para la tumba y demás. A partir de este siglo IX, pero todo cambiará, ahora que estamos hablando de la evolución, todo cambiará precisamente vamos a decir, en el siglo X. Todo va a cambiar, que será el punto de partida para la gran época. Ahora mismo vivimos la segunda edad dorada, pero la primera edad dorada, la gran edad, fue los siglos pleno medievales, del siglo XI al siglo XIII. Fue Ujú. cuando más creció el camino, pero hubo, y esto es, claro, muy interesante, el punto de partida por el que de repente los peregrinos empezaron a ir en masa. Pasó de ser pues una cosa que no todo el mundo podía hacer. Tenemos que entender que no se viajaba como Mm. ahora. Realmente conocías poco más allá de los límites de la zona donde habías nacido y morías en el mismo lugar. Incluso emprender un camino así era altamente peligroso. Al final era un poco suicida, ¿no? Ya tenías que hacer un ejercicio espiritual de fe muy importante como motivo para llegar hasta allí. Pero claro, entonces, si no, desde el principio no fue un éxito, ¿cómo pudo ser el éxito que fue? Todo eso fue con Almanzor. Almanzor, que fue uno de los grandes caudillos del Andalus, el último del califato, además un líder político muy, muy guerrero, para hacer daño a la cristiandad, fue hacia su corazón, atacó su corazón. ¿Qué significa esto? Saquear Compostela. Porque sabía que eso iba a ser una herida que no iban a olvidar jamás y que no iban a desafiar así los cristianos, obviamente, al poder andalusí. Bueno, pues según también un poco la leyenda, eh, los habitantes de Compostela se enteraron de que el caudillo musulmán, el califa, iba para allá. Entonces, bueno, se enteró además, parece ser un hombre clerical, y consiguió que Compostela fuese abandonada totalmente, ¿no? No sé cómo se dice la palabra ahora mismo. Eh, eh, Evacuada. Evacuada, eso es, que fuese evacuada absolutamente. Pero cuando llegó Almanzor, encontró una ciudad desierta, se dirigió hacia los restos de la tumba y sí que encontró con una persona. Parece ser este clerical, este monje, que había avisado a las personas para que evacuasen la ciudad, pero él dijo que no, que él se iba a quedar ahí para proteger la tumba del santo apóstol. Cuando llega Almanzor, decide que, claro, que es tal la fe de ese hombre que no le teme miedo ni siquiera él mismo, le da igual morir, pero él va a estar ahí para intentar que esta tumba se proteja, no quieren obviamente los cristianos que sea saqueada, que decidirá destruir todo, pero les dice a sus soldados que no maten ni a ese hombre ni destrocen esa tumba. La iglesia sí, va a ser destruida y la Ujú. ciudad, pero el sepulcro en sí y ese hombre que no lo toquen. Se llevará las campanas de Compostela como símbolo de la victoria. Encima, a los cristianos que va a coger de presos, de esclavos, va a hacer que los lleven a Córdoba. O sea, estos cristianos encima tendrán que cargar con las campanas como esclavos de guerra, encima hasta Córdoba. Bueno, pues esto, más que dar miedo, va a dar esperanza, va a dar fuerza. Con más ahínco se va a dar la peregrinación, se va a potenciar de que toda la península ibérica ha de ser cristiana como en tiempos godos. Y por tanto, la peregrinación llegará a un momento tan exponencial, también tenemos que entender que en esos siglos medievales, a partir de justo Almanzor, que lo he dicho, finales del siglo IX, perdón, finales del siglo X y demás, claro, es también la gran época medieval, vamos a decir, de la plenitud, en el máximo sentido de buen tiempo, buenas cosechas, buena vida. Es decir, fue una etapa no de crisis ni de dificultad en cuanto a la vida misma. Y eso hizo que muchas personas permitiesen hacer esta peregrinación. Pero más allá de, vamos a decir, de ese valor cuantitativo que le podemos dar, el valor cualitativo fue con más ahínco, mi fe es más fuerte, con más ahínco voy a peregrinar a Compostela y voy a apoyar que efectivamente esta tierra pertenece a los cristianos, ¿no? Según la cosmovisión, hay que entender la cosmovisión de los cristianos de aquella época, porque si no, no se entendería que lo dicho, que algo que tendría que haber acabado con el culto, lo hizo más fuerte, hasta lo dicho, durante 3 siglos, vivir la gran etapa. Lo que pasa que, a pesar de vivir esta gran etapa, que es cuando se va a crear el camino que nosotros conocemos como tal, cuando se va a redactar el Liber Santo Jacobis, el Codex Calixtinus, llamado así también, ¿no? Como una especie como de guía. La primera guía de viajes, quizás, de la historia. Yo que tengo ahí la Lonely Planet. La primera guía de viajes de la historia para, por así decirlo, hacer el camino de manera segura y cómo tú podías hacerlo sin morir, básicamente, para que cumplieses con la peregrinación. Además, en este libro tan interesante que mandó el Papa Calixto, por eso el Codex Calixtinus, también se relata todos los orígenes del apóstol Santiago, de cómo llegó a España y todo demás. Va a vivir luego su decadencia, en la Baja Edad Media, los siglos XIV y XV,
porque las grandes instituciones medievales de la cristiandad, de la plenitud de la cristiandad, van a decaer y el Bosco, precisamente, lo va a representar muy bien. Y estas dos serán las peregrinaciones y la caballería. Estas dos instituciones tan importantes decaerán. Al final, lo contingente termina por subir y bajar, vamos a decirlo así. Nada perdura, nada es eterno. Y también va a traer consigo, claro, la Baja Edad Media va a tener el problema de las indulgencias. Es decir, vas a perder, el perdón de los pecados se dará si tú haces este camino y te voy a dar un papelito, ¿no? Y pagando un oro para que así ya tengas el reino de los cielos merecido. Cuando la cristiandad siempre te ha dicho, y más encima en esa época pleno medieval, con todo el sentido del Camino de Santiago, que el perdón de los pecados es por el esfuerzo que tú haces por Dios. Es decir, por el no pensar en ti mismo y dedicarte a algo más grande que ti mismo. En ese ejercicio espiritual de a través de tus obras, a través de tus acciones, merecer el reino de los cielos, todo esto se va, vamos a decir, se va decayendo, se va adulterando, corrompiendo, y claro, y de repente pues se decidirá pensar más en el dinero que en la salvación como tal de lo que lo había hecho ser grande. Entonces, ahí tendrá una decadencia muy oscura que será todavía va a perdurar durante la Edad Moderna, que se van a seguir haciéndose peregrinaciones en la Edad Moderna, pero ya no como lo que conocieron los siglos plenomedievales, y precisamente ya será en los tiempos modernos, sobre todo siglo XX, siglo XXI, cuando será el Camino de Santiago considerado como Patrimonio de la UNESCO de la Humanidad, cuando va a vivir el segundo renacimiento, ¿no? Otra vez se vuelve a llenar de gente y gente que acude en masa a Compostela. O sea que se vuelve a repetir la historia, aunque bajo la secularización moderna. Mm. En la actualidad hay varios modos, ¿no?, de llegar a Santiago de Compostela. Hay varias rutas del Camino de Santiago. Así que te quería preguntar si también en la Edad Media existían varias rutas para llegar a la capital, ¿no? A Santiago de Mm, Compostela. sí, efectivamente. La primera, como hemos comentado, fue el camino primitivo, que afortunadamente se ha restaurado para que cualquiera que lo quiera hacer lo haga, porque es el camino más complicado, se ve. Claro, tienes que pasar por Cordillera Cantábrica y es un camino dificilísimo. Es el que menos periodo te va a dar a Compostela, es un camino más corto, pero es el que más te va a exigir físicamente. Bueno, pues más allá de este, Compostela se convierte en lo que es y el camino se convierte en lo que es gracias al camino francés, que es la ruta que va precisamente por los peregrinos franceses que iban hacia Compostela, entraban por los Pirineos y atravesaban desde los Pirineos Navarra, Rioja, norte de Castilla y llegaban a Galicia. Ese es el camino prototípico, arquetípico, ¿no? El que todos pues, nos gustaría hacer porque es el que más tenemos en la mente. Los otros, bueno, pues a raíz del camino francés, que lo dicho, era el camino francés porque era el utilizado por los franceses, ¿qué pasa con el resto de los territorios de la península? ¿O qué pasa con el resto de reinos cristianos? Hacer el camino francés es un poco desviarse de la ruta y más teniendo en cuenta que sí, que tenían más tiempo que nosotros, no tenían a lo mejor, cuando se dedicaban a hacer un viaje, no tenían esa agenda tan preparada, pero también tenían que asegurarse de que lo hacían con un propósito y con un éxito determinado. Entonces nacieron otros. La Vía de la Plata, por ejemplo, es una de las rutas más antiguas de España. Es una ruta de fundación económica por el hecho de las minas de plata del norte de España, por ejemplo, de Asturias, que iban a Sevilla y de Sevilla luego, por ejemplo, se comercializaba con el resto del Mediterráneo. Bueno, pues muchos, por ejemplo, los que vivían en el centro de la península, pues hacían la Vía de la Plata. Otros caminos está el camino inglés, que son los ingleses que llegaban a Ferrol y desde Ferrol andaban a Compostela. Luego está el camino del norte que va por la costa cantábrica. Hay una ruta también desde Madrid, que de Madrid va hacia Ávila y de Ávila a León y de ahí ya coge el francés. Lo que sí que es interesante es que a pesar de todas estas distintas rutas según tu origen de preferencia, al final todas terminaban como si fuesen los afluentes de un río en un gran río que era la francesa. Lo que pasa es que era la altura ya de León, es decir, ya las últimas etapas del camino. Eso sí que es curioso, eso sí que es interesante de ver, ¿no? Cómo todas al final terminaban, excepto el inglés, terminaban más o menos, una parte del francés tenías que transitarle. Porque al final el camino francés fue lo que hizo que el camino fuese lo que fuese, y ya no solamente hablamos de los peregrinos, sino que es que Francia ayudó mucho. Es decir, los franceses en la Edad Media ayudaron mucho a los reinos cristianos del norte a potencializar y a dar una logística suficiente para que cada vez más cristianos pudiesen hacer ese camino. O sea que en parte se lo debemos a ellos. Mm. Y me llama la atención el tema de León,
¿Hay algún motivo en específico por el que León sea ese punto de encuentro de las distintas rutas que después iban hasta Santiago? Hombre, es interesante de ver. Yo creo que al final era por la geografía la entrada a Galicia de la forma más segura y más rápida también. Al final, además incluso hoy en día en Galicia pasa, ¿no? Que para recorrerte Galicia tienes que dar como mucha vuelta en carretera en coche. Pues yo supongo que al final por la zona de León era la zona más segura y rápida de acceder a Compostela sin tener que desviarte demasiado. No sé si también León por el hecho de que fue un reino poderoso en la Edad Media, quizás el Ujú. más fuerte, cuando el Camino de Santiago da ese salto de plenitud. También quizás por todas las fortalezas que ha habido allí, ¿no? Por parte de caballeros protegiendo precisamente las rutas de peregrinación. Bueno, podríamos intentar verlo desde esas perspectivas. Pues mira, ya te he dado un tema, ¿no? Para que hagas una investigación. Pues sí, sería interesante pensarlo. Pero vamos, yo creo que a mí siempre me gusta ir más al valor simbólico profundo de las cosas. Mm, Es lo que decía antes, la Vía Láctea. mm, No había en ese momento instrumentos de medición como hoy en día, ni había luces en la noche. Los peregrinos, cuando ya empezaba a caer el sol, no salían jamás porque era altamente peligroso, por bandidos, por animales o por muchas cosas, o perderse. Entonces, incluso aquellos que aún así pues tenían que peregrinar de noche en el sentido de levantarse muy pronto antes del alba, era seguir la Vía Láctea. Tú si seguías la Vía Láctea sabías que ibas perfectamente por Compostela y es que la Vía Láctea va precisamente de los Pirineos a Compostela. Y hoy en día muchas poblaciones, incluso picos, se llaman o tienen un nombre relacionado con la estrella. Es decir, que hasta incluso ha habido sitios que se han fundado siguiendo esa Vía Láctea, ese camino, pues precisamente de la vida, nunca mejor dicho. Lo que pasa que este camino de la vida te lleva al Finisterre, donde muere el sol y donde muere la vida. Muchos mm, peregrinos también iban a Compostela pensando en eso, en que era su destino final, no solamente espiritual, sino corporal. Iban a morir allí, como el mm. sol. Claro que nuestros espectadores y oyentes tienen que comprender que en la Edad Media, pues no existía la contaminación lumínica que tenemos hoy. Así que evidentemente el cielo estrellado se vería muchísimo mejor de lo que lo vemos hoy. Por supuesto, la verdad que tenía que ser una maravilla. Mm. Y precisamente quería que nos metiéramos un poco con ese significado simbólico o religioso del Camino de Santiago para explicar cómo funcionaba el tema de, sí, sí, tú haces esta ruta y así te perdono los pecados. Bueno, ya realmente hemos tratado las pinceladas y las características principales, a lo tonto ha surgido, pero porque es inevitable cuando hablas del camino no terminar por esos temas, ¿no? Pero al fin y al cabo era, sí, una herramienta que se utilizaba pues para expiar pecados, pero porque, y no solamente por el hecho de, venga, te quito del medio, venga, ve a Compostela y así enriquece a la ciudad y hay apenas, ¿no? Sino porque realmente lo veían como una prueba, una ordalía, una prueba de Dios. Es decir, normalmente se peca, o vamos a decir, vamos a intentar siempre meternos en la cosmovisión, en la mentalidad Mm, cristiana. Normalmente se peca porque has dejado que tu ego te domine. Es decir, te has llevado por esas pasiones, por ese egocentrismo y demás, ¿no? Y te ha hecho cometer decisiones erróneas que luego te arrepientes. Bueno, pues precisamente vivir una experiencia tan intensa como el camino, una aventura en la que estás eh, dispuesto a vivirlo todo, te expones a cualquier cosa, es un ejercicio de humildad. De humildad y sobre todo de humildad hacia ti mismo y de humildad ante la creación y ante el mundo, de que no eres tú el centro del universo. ¿No? No sé, aquí me pongo un poco poético y filosófico, ¿no? Pero yo creo que lo veo así. Entonces, yo creo que por eso no es casualidad que Compostela se vea como el purgar los pecados, más allá de que obviamente es una de las tres grandes peregrinaciones de la cristiandad, de las tres más importantes, y la sede compostelana fue una de las más poderosas de las sedes de las iglesias de las Españas. Pero claro, hay que, incluso hoy en día, las personas que hacen el camino, por eso se emocionan cuando llegan a Compostela porque se dan cuenta de que las cosas importantes o que ellos daban importancia a la vida no lo son tanto y que hay otras cosas más importantes en la vida y eso lo aprendes a lo largo del camino. Porque ves que, por ejemplo, con muy poco eres capaz de vivir y de esforzarte y de superarte. Que al final lo importante de la vida es construirte a ti mismo y no construir otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final ahí está la clave de todo eso. La clave de ello de cuando eres humilde ante Dios en el sentido de ese, ¿no?
de que yo no soy el centro del mundo y de que este mundo al final no lo controlo, él me controla a mí y yo tengo que intentar fluir con él y armonizarme con él. Y eso se aprende haciendo la peregrinación. Por supuesto. Y quería que mencionáramos ahora la otra vertiente, el otro polo famoso de la ruta, ¿no? Del Camino de Santiago, porque evidentemente, como tantos millones de personas lo recorren, pues han surgido en la actualidad, ¿no? Y bueno, históricamente también, infinidad de negocios, infinidad de empresas que se dedican a atender en todos los servicios posibles a los peregrinos. Y no solo a Ujú. nivel económico, sino que también el camino ha potenciado un avance cultural y artístico de esta zona del norte de la península ibérica increíble. Entonces, háblanos un poco Mm. acerca de esas dos patas del Camino de Santiago, la pata económica y la pata cultural. Sí, más de lo cuantitativo, ¿verdad? Mm. Claro, es curioso cómo el Camino de Santiago, al ser sobre todo un camino en el que lo hacían más europeos que los propios cristianos de la península ibérica, fue la razón por la que muchos extranjeros venían. Y por tanto fue la forma en la que culturas de fuera de España y yo qué sé, y proyectos económicos viniesen de fuera. Era como una especie de catalizador de lo extranjero. Entonces es normal que al final terminasen viniendo cosas de fuera y que eso pues se diese ese enriquecimiento cultural y económico. Entonces, en el ámbito económico, pues ya es que el propio rey Alfonso VI, a raíz de casar a Urraca, su hija, con un francés, pues es como se empieza a potencializar ese camino de cómo efectivamente los franceses llegan, también porque la corona se ha aliado con Francia, y él permitió que se construyesen muchas infraestructuras para que esos peregrinos que viniesen y que iban a dejar su dinero a lo largo de su camino y de los pueblos y demás, pues estuviesen seguros y así, cuanta más gente viniese, mejor. Entonces, hay una inversión enorme en hospitales, una inversión enorme en albergues, en puentes, en hacer una infraestructura segura para que efectivamente toda la cristiandad vaya a adorar al apóstol Santiago. Eh, Posiblemente esto haya influido que el renacimiento de la Edad Media, que fue esos siglos plenomedievales, fue el auge de las ciudades también. Se decía que la ciudad liberaba. Y qué curioso que los burgueses que vienen de los burgos, ¿no? De esos barrios de la ciudad, y curiosamente también una de las ciudades más importantes del camino es Burgos. Quiero pensar que estas ciudades también se vieron enriquecidas por este tránsito de personas y que permitió que muchas personas decidiesen incluso instalarse en esas ciudades y buscar pues, una vía económica más allá del campo y del mundo rural. Y luego el arte, el tema cultural. Obviamente el románico y el gótico, que son los dos grandes estilos medievales, llegaron a España por el Camino de Santiago. Qué curioso, Catedral de Burgos y de León, las primeras catedrales góticas de España, y además la gran obra románica es Compostela, el Pórtico de la Gloria de Mateo. Incluso el Pórtico de la Gloria se terminó de hacer cuando se estaban construyendo las catedrales góticas de Burgos y León. O sea, coincidió en el mismo siglo, en las mismas centurias. Entonces, claro, si nos ponemos en ese sentido, entendemos que el florecimiento de las ciudades y de las actividades económicas propias de las ciudades, más los estilos artísticos que han surgido en esas ciudades españolas, coincidían con el tránsito del Camino de Santiago. Es increíble, ¿no? Hasta qué punto pueden estar interconectadas las historias y las ciudades. Es impresionante, totalmente. Mm. Y precisamente quería que abordáramos otras curiosidades y otras historias interesantes que han surgido alrededor del camino a lo largo de los siglos de la Edad Media, como diversas leyendas que existen. Sí, afortunadamente, claro, todo este tránsito cultural trae consigo pues muchos tipos de visiones y de formas de ver el mundo, a pesar de que todo era bajo el ámbito cristiano, pero claramente vamos a decir, cada territorio lo vivía de una forma, también por los orígenes precristianos de esas tierras. Y precisamente Galicia está considerado como la zona más mágica de España por ese pasado celta y demás. En fin, esto te enseña que es muy normal que vayan surgiendo distintas leyendas en una ruta religiosa y espiritual, porque al final lo legendario tiene que ver con ese mundo del espíritu, con esa cosmovisión o esa idea de que este mundo no es simplemente físico, no existe nada más, la realidad no es solo física, mejor dicho. Bueno, pues dentro de las muchas leyendas que podríamos tratar aquí o de muchas historias, una de mis favoritas es, por ejemplo, la Santa Compaña.
La idea Mm, de las procesiones espectrales que allí en Galicia eran habituales de ver, sobre todo cuando era el ocaso, ¿no? El alba, el amanecer y el atardecer, y que coincidía con esas fechas mágicas de los solsticios, porque era cuando el mundo de los muertos y de los vivos se tendían a unir. No tiene que ver intrínsecamente con el Camino de Santiago, pero entiendo que al final, pues esta forma de ver la vida y la muerte, pues terminase por configurar entre varias culturas todas estas visiones, ¿no? Que tengamos algo tan curioso como eso. Pero ya dentro del Camino de Santiago, por ejemplo, la vieira. A mí me gusta mucho la leyenda de la vieira, porque el símbolo de Santiago es una concha. Las vieiras solamente se dan allí en esa parte de Galicia, pero la historia de por qué se le vinculó con Santiago es debido a que justo cuando los discípulos del apóstol están llevando los restos en su barca y ya están muy cerca de las costas gallegas, están a punto de desembarcar, según la leyenda, una especie de rey, vamos a decir, celtíbero, bueno, no está muy claro su origen, pero bueno, autóctono, en época romana, iba a casarse en una boda con una mujer, y en ese momento en el que va en dirección al altar, resulta que ve a lo lejos, en la costa, cómo se va acercando dos hombres con una barca. Y él intentó saltar al mar para ayudarles, para salvarles, porque pensaba que eran unos náufragos, sin saber que efectivamente ahí iban los restos del apóstol Santiago. Bueno, pues el hombre se estaba ahogando y fue salvado milagrosamente porque, según el apóstol, le salvó la vida por intentar ayudarle, y cuando sale del mar, milagrosamente sale lleno de vieiras con el caballo. O sea, su caballo y él lleno de vieiras, que ujú. es el molusco típico de la zona. Bueno, pues el hecho de haber salvado a este hombre y él salir con tantos moluscos, pues ha hecho que hoy en día sea uno de los símbolos más importantes. Además, aquel peregrino que iba a Compostela podía demostrarlo si enseñaba una vieira, porque solamente las podías conseguir si ibas allí. O sea, no las podías comprar en Madrid o en cualquier zona de España. Y luego otra de las leyendas que a mí tanto me gustan es la que tiene que ver con Carlomagno, porque Carlomagno creó la marca hispánica, cuando justo ese siglo IX, cuando la época de Alfonso II el Casto, ¿verdad? Cuando se descubren los restos del apóstol, es también en Francia la época del Imperio Carolingio. Y precisamente el Imperio Carolingio va a ayudar mucho a los reinos del norte de España para hacer una especie de tapón, de contención al avance islámico. Alfonso II el Casto, precisamente este rey que descubre los restos, tendrá muy buena relación con Carlomagno. Bueno, pues hay muchos cantares relacionados con esto. Y uno de ellos es el de Roldán, que es uno de los más maravillosos de todos. Roncesvalles, que es un puerto de Navarra, es precisamente la entrada desde Francia a los Pirineos, es el camino francés. El origen del camino francés es los Pirineos, lo he dicho, pero sobre todo el puerto de Roncesvalles. Bueno, pues según la leyenda, Carlomagno, lo dicho, había creado la marca hispánica, había ayudado a estos territorios para impedir que el Islam avanzase, pues a pesar de sus grandes victorias, decide mandar a Roldán, que era un pariente suyo, a pactar con la taifa de Zaragoza, ¿no? Ya con el reino musulmán de Zaragoza. Y resulta que el tío, precisamente de Roldán, pues estaba envidioso de él y quiso acabar con él. Entonces pactó con la taifa de Zaragoza para que a la vuelta a Francia, pasando por el puerto de Roncesvalles, es decir, cruzando el Pirineo, ya llegar a tierras francas, una emboscada por parte del ejército musulmán. Roldán, obviamente, al verse acorralado en ese desfiladero, viendo como una lluvia de flechas y de piedras le caían y le iban a matar, pues sabía que iba a morir, pero su espada, pues no quería que fuese un botín de guerra de los musulmanes y quiso romperla, chocándola con una roca, pero es que la roca se partió en vez de la espada. Así pues, ya ha visto que la espada era como una Excalibur, vamos a decirlo así, una espada sagrada, y viendo que ya era su último momento, tocó su cuerno. Se ve que lo tocó tan fuerte, tan poderosamente fuerte, incluso sus venas estallaron y murió de ello, para avisar a Carlomagno de la traición que había cometido. Carlomagno lo oyó. Claro, la cosa es que Carlomagno oye este cántico y se altera como diciendo, Dios, es el cuerno de Roldán, algo ha pasado. Decide, por tanto, viajar a los Pirineos, al puerto de Roncesvalles, y descubre que ha sido asesinado, ¿no? En una emboscada. Se entera luego que fue por culpa de su tío, que encima el tío de Roldán era uno de los hombres de confianza de Carlomagno, lo sentencia a muerte, pero aún así Carlomagno va a intentar pues solucionar esta afrenta. Y otra de las muchas historias legendarias en torno a esta influencia del cantar de Roldán y de Carlomagno es que la noche antes de acometer batalla se le aparece un ángel, o quizás el apóstol Santiago, para decirle que tiene que reclutar a una serie de mujeres del imperio que le van a ayudar a vencer en la batalla.
y estas mujeres la recluta, pero nunca desvelan su identidad. Es como Eowyn en El Señor de los Anillos cuando cabalgan los campos del Pelennor, ¿no? Ujú. Son mujeres guerreras que no muestran su identidad, pero que también nos recuerda un poco al arquetipo de la mujer guerrera. Un ejemplo, las valquirias del mundo nórdico. Bueno, pues fijaos que era tal el terror que causaron estas mujeres que el ejército salió por patas. Porque vieron a unos jinetes con largos pelos pensando que eran grandes guerreros de estos, no sé, como muy bárbaros, vamos a ver, por llamarlo de alguna forma, y terminaron ganando la batalla. Bueno, pues las mujeres, habiendo cumplido su misión, en el regreso a Francia, pues hacen un alto en el camino, clavan sus lanzas y a la mañana siguiente las lanzas se han convertido en árboles y por tanto se creó uno de los bosques pues más frondosos y bueno, más así, más famosos de ese camino francés por la parte navarra. Ojo, no sabemos muy bien cuál es el bosque. Así que bueno, ahí hay muchas, ahí hay una de las de mis favoritas leyendas que podemos tratar aquí. Mm. Me parece fantástico, la verdad. Y a lo largo de este programa hemos abordado distintas similitudes y diferencias que hay entre el Camino de Santiago en la Edad Media y el Camino de Santiago en la actualidad, como por ejemplo, ¿no?, el tema de la contaminación lumínica, ¿no?, y muchas otras cosas. Entonces quería que termináramos este podcast ya, eh, dándote oportunidad para mencionar algunas de esas otras diferencias que existen entre el camino medieval y el camino actual en el siglo XXI. Bueno, otra de las diferencias, más allá de la polémica que está surgiendo del turismo masivo, que incluso muchas personas que son habitantes de Compostela se están quejando de ello, de por qué no se le controla y demás, porque claro, es verdad que la Edad Media también era masivo, pero la facilidad con la que hoy en día puedes hacer el camino, que incluso las agencias de viajes te lo hacen de tal forma de que no te esfuerces. O sea, te lo voy a dar hecho para que te hagas la foto, para que presumas. Claro, es que el Ajá. camino no es así. El camino es así porque tienes que sufrir. El camino se hace camino al andar. No vale hacerlo, venga, te monto en un caballo, en una bici, haces los 100 kilómetros y te doy la compostelana. Y te lo hago de tal forma para que quede súper bien. No, 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 por Dios. No es algo que se hace por gozo, que sí, que luego al final, porque como te has superado a ti mismo en el camino, pues terminas muy satisfecho. Es como que sientes que has cumplido con uno de los, que has hecho uno de las mejores experiencias de tu vida, que has cumplido con un cometido personal. Pero no está hecho para que sea algo lúdico en el sentido de simplemente diversión y demás. No es algo hedonista, sino todo lo contrario. Entonces, eso ha cambiado muchísimo, como se puede comprobar. Luego también es muy interesante, como a lo largo del camino, el culto del Compostela estuvo en sus horas más bajas, siglos XVIII-XIX. Siglo XIX, sobre todo, recibía la compostelana quizás 12 personas al año. Imaginaos a la idea. Eh, Curiosamente, resurge todo esto un poco con la etapa franquista, pero no el camino, el culto al apóstol Santiago. Porque claro, es cuando ya, a ver, ya apóstol Santiago era el patrón de las Españas, desde época de la restauración del Regnum Hispanae, la llamada Reconquista, o la etapa del Imperio con los tercios. Pero bueno, ya con esa etapa de la dictadura, pues se da un auge del nacionalismo y en ese sentido, pues se identifica con el apóstol. El día de Santiago, el 25, pues va a tener más importancia aún, pero no la peregrinación, lo dicho. Lo que pasa que, como comentábamos antes, a raíz de los años 90 se declara Patrimonio de la UNESCO por toda la historia que tiene. Ahí es cuando empieza a haber ese interés europeo, porque también coincide un poco con la entrada de España en la Unión Europea y se vende como una especie de camino europeo, más que ya, claro, o sea, se convierte como en un camino de cultura europea y algo que cualquier europeo, si quiere hacer honor a su cultura, tendría que hacer también, ¿no? Entonces ahora se vende así y también por eso mucha gente lo quiere hacer, aparte de la seguridad y las comodidades del mundo moderno. Pero es lo que digo, es la pena que siento que también se está no sé si decirlo, bueno, prostituyendo un poco, ¿no? Es que, claro, hacer el camino es realmente hacer el viaje interior hacia ti mismo, de quién eres, qué es lo que quieres ser, conócete a ti mismo. Esas frases, que ya estaban incluso en la peregrinación a Delfos, cuando tú llegabas al santuario de Delfos, lo primero que te Ujú. encontrabas era el conócete a ti mismo. Porque al final el viaje te enseña a conocerte a ti mismo. Y yo creo que si no se hace ese viaje, exterior e interior, realmente no estás haciendo el camino de Santiago. Lo siento. Pero. Y creo que deberíamos de, en este mundo profano de la modernidad, valorarlo de esa manera. Obviamente no vamos a ser peregrinos como en la Edad Media, pero sí que deberíamos de reencontrarnos
con ese culto y dejarnos de complejos. Y aunque tú no seas un católico creyente y practicante, pero sí que lo haces porque tienes un linaje muy antiguo que lo hacían por una forma. Tú puedes hacer honor de otra manera, pero puedes hacer honor a ello y que nunca desaparezca porque forma parte de nuestra identidad. Entonces sería terrible, más allá de, pues eso, de tema de política de la Unión Europea o negocios económicos de turismo. Mm. Pues nada, con este discurso que la verdad es que comparto en gran medida, pues lo dejamos aquí. Hemos llegado al final de este podcast y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Javier, por haber venido aquí a contarnos un poco acerca de la historia, la leyenda y la magia que rodea al Camino de Santiago, a esta ruta mágica que todo el mundo debería hacer al menos una vez en la vida. Así que muchísimas gracias por todo. A ti, Oscar, gracias por permitirme estar aquí un ratito contigo en este espacio hablando de estos temas tan interesantes y yo creo que necesarios en estos tiempos. Y como decían los peregrinos cuando llegaban al Monte del Gozo, que el Monte del Gozo era porque contemplaban por primera vez las torres de la Catedral de Compostela, Ultrella. Así que, Ultrella, peregrinos.